sobre los mecanismos de comunicación entre células y sobre los mecanismos de regulación de la expresión génica. Esos eran los dos temas fuertes. Y a todos esos temas aplicar todas las técnicas aprendidas durante el curso de biología celular y molecular, ¿sí? Entonces, si prestaron atención, en el taller tratábamos 3 vías principalmente. La de la MAP quinasa en el problema 1 de la actividad obligatoria, la vía del NF-κB en el problema 2 de la actividad obligatoria y en el laboratorio virtual, y la vía JAK-STAT en la actividad 3, que era la actividad del COVID, ¿sí? Entonces, estas 3 vías, como ya lo aclaramos en la clase anterior igual, son las que ustedes deberían estudiar cuando estudien para los regulatorios, ¿sí? Entonces, vamos con la primera, que era la vía de la MAP quinasa. El problemita empezaba con el contexto y les decía que en el cáncer de piel, en melanoma, en el 40% de los pacientes aparecen mutaciones en una proteína que se llama BRAF. Y estas mutaciones hacen que la vía de la MAP quinasa esté activa en ausencia de factores de crecimiento. Les decía, ¿sí? Me parece gente para admitir. Usted trabaja con laboratorio farmacéutico en el desarrollo de inhibidores de esta vía de señalización como tratamiento para el melanoma. Y una posible droga podía ser MK10 dirigida contra MEK. Entonces, ustedes, la idea que es que para cuando tengan que resolver estos problemas, sepan la vía y dentro de la vía puedan ir identificando las moléculas o las proteínas que les mencionando el problema, ¿no? Esta es la vía de la MAP quinasa. Si quieren la repasamos un poquito. Fíjense acá que no aparece un receptor. Aparecen tirosinas fosforiladas. ¿Por qué no aparece un único receptor acá? ¿Qué dicen? Porque hay múltiples receptores, ¿o no? Bien, hay varios, hay más de un receptor que pueden dar lugar a tirosinas fosforiladas, que es la molécula, digamos, que puede iniciar esta vía. ¿Y saben qué receptores pueden dar lugar a tirosinas fosforiladas? ¿Cómo, profe, repetís? ¿Qué tipo de receptores que ustedes conozcan, que vieron en el teórico o que leyeron en el libro, pueden dar lugar a tirosinas fosforiladas? Ahí escuché que alguien dijo los RTK. Bien, bien, los RTK tienen actividad intrínseca, tirosina fosforilasa, ¿no? Tirosina quinasa, ¿no? Perdón. Entonces dan lugar a tirosina fosforilasa, a estos residuos de fosfotirosina. Y hay otro tipo de receptor también. ¿Para tirosina también? Otro tipo de receptor. Los GPD, no. Que da lugar a tirosina fosforilada. Si no, lo vemos más adelante, ¿eh? Bueno. Esa, perdóname que te interrumpa, esa es una típica pregunta de examen. ¿Qué tipos de receptores dan lugar a residuos de tirosina fosforilada? Típica. RTK es uno, eso lo dijeron bien. Que tiene el mismo receptor, tiene actividad intrínseca. No, perdón, pero los de citoquinas pueden ser. Bien, ¿por qué? Pero receptores. La familia de receptores de citoquinas. La familia de receptores de citoquinas. Esos receptores no tienen actividad intrínseca, tirosina quinasa, pero sí tienen asociada una tirosina quinasa, ¿no? Cuando lleguemos al problema 3 vamos a volver a verlo. ¿Estos son los GPCR, profe? No. Estos receptores son los receptores con actividad enzimática o asociados a enzimas. Ah, sí, ya te sigo. Perfecto. Digo, porque en el teórico fueron nombrados de esta forma. ¿Sí? Bueno. Sí. Veo. Entonces, una vez que tengo tirosinas fosforiladas, residuos de fosfotirosinas, la primera molécula que aparece es esta proteína adaptadora GRB2. ¿Que tiene alguna actividad enzimática GRB2? ¿Es una enzima? ¿Hace algo? ¿Qué hace? ¿Que me acuerde? No. No, es una proteína adaptadora simplemente, ¿no? Como
sí, para que se una. Claro, tiene distintos dominios. Por ejemplo, SH2 de unión a tirosinas Sí. fosforiladas, Y el SH3 de unión a otras SH3. proteínas, ¿no? Ujú. Bien. Después la siguiente proteína que viene en la vía es un GEF, que se llama RAS, o SOS. ¿Saben qué es un GEF? Intercambiador de nucleótidos de guanina. Perfecto, un intercambiador de nucleótidos de guanina. ¿Y qué significa eso? Que cambia GDP por GTP para que se activen las proteínas G. Proteína G, perfecto. Bien, tal cual como dijo el compañero. Y este RAS-GEF, ¿sobre qué proteína G actúa? Eso sería RAS como inactiva, entonces. La No. proteína RAS inactiva. No, porque esta proteína se llama SOS o RAS-GEF, porque es el factor intercambiador de nucleótidos de RAS. Por eso actúa sobre RAS. Okay. ¿Sí? Bueno. Sí, está ahí arriba, yo ya me confundí. Entonces, RAS-GEF o SOS va a intercambiar GDP por GTP en la proteína G-RAS. Y de esa manera se activa cuando está unida a GTP. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿RAS? Sí. Bien. ¿RAS tiene alguna actividad enzimática? No sé, ¿es una quinasa? Sí. Sí, es una quinasa. ¿No era por alosterismo activaba la otra? Sí, bien. No es una quinasa RAS todavía. RAS, no, estamos alostéricamente acá. activaba. Perfecto. Cuando se une a GTP cambia de conformación y así es que activa la siguiente proteína de la vía, RAF. Entonces, de RAF para atrás no teníamos ninguna quinasa, no había ninguna quinasa, ¿sí? Más allá del receptor, digo. Y a partir de RAF empieza una cascada de fosforilaciones. RAF, que es la MAP quinasa, va a fosforilar a la MAP quinasa, o MEC. Y de esa forma la activa. MEC va a fosforilar a la MAP quinasa o ERK, y de esa forma la activa. Y ERK va a generar algún tipo de efecto o fosforilando otras proteínas o translocando al núcleo y promoviendo la transcripción de ciertos genes, ¿no? Entonces, si tuviésemos que identificar en esta vía la molécula efectora, ¿cuál es? La ERK. Bien, ERK es la molécula efectora, porque gracias a su actividad se va a dar el efecto final. Y en particular, el efecto biológico final de esta vía, ¿cuál es? La proliferación celular. Bien, la proliferación celular. Ese es el efecto biológico final. Lo quiero aclarar porque después viene una pregunta sobre esto y hubo algún tipo de confusión. El efecto biológico final es lo que le va a pasar a la célula una vez que termine la vía, ¿no? Que se active la vía, proliferación. Perfecto. Bueno, entonces, volviendo al problema, les decía que su droga va a estar dirigida contra MEC. Si identificamos a MEC, acá está MEC, ¿y qué viene corriente abajo de MEC? La fosforilación y activación de la ERK, ¿sí? Entonces, les decía que para estudiar, todo esto que hice al principio es porque ustedes cuando lo estudien o resuelvan un problema tendrían que plantearse estas cosas, ¿sí? Para entender bien la vía y para entender bien el problema y resolverlo. Entonces, para estudiar el efecto de esta droga, ustedes decidieron usar la técnica de FRET. Y para poder hacer eso tenían un biosensor llamado ECAREB. Y les daba la estructura del biosensor. El biosensor tenía en un extremo una proteína fluorescente amarilla y en el otro extremo proteína fluorescente cian, que es como un celeste. Y en el medio tenía una región, como una bisagra, donde hay un sustrato de ERK, es decir, un sitio que puede ser fosforilado por ERK. La actividad de ERK es quinasa, ¿sí? Y otro sitio de unión a fosfopéptido, que si esto estuviese fosforilado, se va a unir al dominio de unión a fosfopéptido. Entonces, si esto está fosforilado, se une, esta región bisagrita se dobla y se acercan las dos proteínas fluorescentes. ¿Cuándo va a estar esto fosforilado? ¿Y cuándo se van a acercar las proteínas fluorescentes? Cuando ERK esté fosforilada y activa. Entonces, si yo
excito con luz violeta al biosensor y ERK no está activa, esto no se va a fosforilar, las proteínas fluorescentes están alejadas, y la emisión que voy a ver va a ser a 475 nanómetros, que corresponde como a un celeste, cian, ¿sí? Si ERK está activa, está fosforilada, va a fosforilar a su sustrato, estas dos proteínas, en realidad partes de la proteína, se van a acercar, de manera que cuando yo excite con luz violeta, en lugar de ver cian, como yo debería ver, cómo se da el fenómeno de Fred, de transferencia de energía, voy a ver amarillo, o colores cálidos, a 515 nanómetros. Esto igual, por lo que yo leí en las respuestas, más o menos todos entendieron cómo funcionaba la técnica de Fred y los biosensores. ¿Alguna duda sobre el funcionamiento del biosensor? Yo no leo el chat, así que si ponen que no, no sé si lo están poniendo. No, en el chat no pusieron nada. Bueno. Sigo. Entonces, ¿cómo hago para tener células que expresen este biosensor? Tengo que transfectar con algún tipo de vector que contenga al biosensor, ¿no? Que contenga el gen que codifica para el biosensor. Entonces, el primer punto les decía que indiquen la función de los componentes del vector que codifica para el biosensor ECAREB. Y tenían esta estructura así dibujadita. La mayoría lo contestaron bien, pero los que contestaron mal ponían algunos errores un poco importantes. Por ejemplo, estos elementos son los que me van a permitir que el biosensor se exprese. Tenemos un promotor eucariota fuerte, esto en general lo pusieron bien. ¿Para qué quiero este promotor? ¿Quién se va a unir acá? ¿O qué maquinaria se va a unir acá en el promotor? La RNA polimerasa. Bien, la RNA polimerasa. Perfecto. Para que empiece la transcripción. Después tenemos el sitio poliligador. Y acá venía el error que leíamos y que discutíamos justo con una de las chicas. ¿Qué es el poliligador o para qué sirve? ¿Cuál es su función? Es donde puedo cortar con varias enzimas de restricción para adicionar un segmento específico de ADN. En este caso sería el de la secuencia CNA de la MK10. No, en este caso, en realidad el poliligador se usó para insertar el gen que codifica para el biosensor. Probablemente, por ejemplo. Pero bueno, está bien la definición de poliligador que diste vos. Porque no sé si era un error de redacción o qué, pero nunca lo pongan así. Algunos ponían que el poliligador contiene a las enzimas de restricción. Y no las contiene, no es que acá tengo el gen que codifica para esta enzima de restricción. Acá lo que tengo son sitios de restricción que pueden reconocer estas enzimas y cortar, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Ok, entonces cuidado ahí. Y después tenían el gen que codifica para el biosensor. Listo. Después teníamos otro tipo de elementos en el vector que me permitían seleccionar las células que habían sido transformadas o transfectadas. Teníamos el AMPR, que ya lo conocían del trabajo práctico anterior, que es un gen que codifica para una enzima que les da a las células resistencia a ampicilina. ¿Y para qué sirve esto? Para seleccionar las células que verdaderamente quiero. O sea, porque solamente voy a seleccionar aquellas que resistan a la ampicilina. Y a la neomicina que tengo del otro lado. Bien. O sea, es como una forma de super seleccionar a las células que quiero. Ahí va, a eso quería llegar. Las transfectadas, ahí. No me salía la palabra. AMPR es para qué tipo de células. ¿Para qué lo veíamos en el trabajo práctico anterior? Procariontes. Era procariotas y procariotas, bien. Entonces, con si yo usaba bacterias para replicar al vector, para tener muchas copias del vector, uso este gen de resistencia para seleccionarla, ¿sí? En cambio, este otro antibiótico, que se llama neomicina, que tiene justo atrás un promotor que va a permitir que se exprese, me permite seleccionar células eucariontes, ¿sí? Porque esto no hace falta que lo sepan, pero la neomicina actúa sobre las subunidades ribosomales, las inhibe, ¿sí? Entonces,
Claro, este eso gen de usamos ampicilina que codifica para una proteína que da resistencia a ampicilina es para la selección de bacterias, mientras que el que codifica para un gen de resistencia a neomicina es para selección de células eucariotas, ¿sí? Eso muchos o no ponían nada, ponían que eran los dos de selección, pero quizás no distinguían entre de bacterias y de eucariotas. Nada más aclarar eso. Y acá abajo tenemos otros dos elementos que tienen que ver con la replicación de ese vector, ¿sí? Este col-E, ¿qué es? Origen de replicación de Escherichia coli. Bien, el origen de replicación de Escherichia coli, un ORI para procariotas, y este SB40 es un ORI para eucariotas. ¿Qué se une al ORI? ¿Para qué me sirve el ORI? No polimerasa DNA. Para replicar el plásmido. Para replicar el plásmido, sí, se unen la helicasa, la DNA polimerasa, sí. Nada, para repasar esto. Bueno, este punto 1 más o menos anduvo, lo fueron poniendo bien en general. Una cosa, Lu. Ojo acá que algunos ponían que era el origen de replicación de la bacteria. Por ahí es medio tonto la aclaración, pero como dijo creo que García Mauro, es el origen de replicación para replicar el plásmido. Ah, ya te entiendo. Ojo, no, claro. Capaz que parecía que era el de la bacteria, el del cromosoma de la bacteria. Por ahí escrito sonaba que ponían que era el origen de replicación de la bacteria, pero no, es el origen de replicación para replicar el plásmido en procariotas o en eucariotas. Okay. Consulta, la polimerasa entonces primero reconoce el promotor del PCMB y después reconoce el origen de replicación. Es lo que no me queda claro. A ver, al promotor, ¿qué polimerasa lo reconoce? ¿Qué polimerasa se une ahí? Sí. ¿Pero cuál? ¿Polimerasa de qué? O sea, ¿qué me va a sintetizar? Los primers, los cebadores. Está confundiéndose de procesos. Oh, okay. Claro. A ver, ¿el promotor es parte de qué proceso que ocurre en el DNA? Otros compañeros pueden ayudar también. De la transcripción. Claro, de la transcripción. Entonces acá alguien había dicho antes, se uniría la RNA polimerasa. En cambio, el origen de replicación, como dice origen de replicación, es parte de qué otro proceso, de la replicación. Entonces, este espacio, claro, va a ser reconocido por la maquinaria de replicación, entre ellos la DNA polimerasa. ¿Sí? Claro, gracias. Entonces, promotor para transcripción, origen para replicación. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Podés volver a explicar más o menos lo de poliligador? Porque no me queda muy claro, la verdad. O sea, son sitios de corte, pero ¿para qué sirve? En este caso, imagínate que este vector en algún momento estuvo vacío. No tenía el gen que codifica para el biosensor acá. Entonces, siempre al lado del promotor eucariota fuerte está el poliligador para que vos puedas insertar tu gen de interés, que en este caso fue el biosensor. No sé si iba a eso la pregunta. Uy. Que ahí tenés diferentes secuencias para que las enzimas corten, que las identifiquen las enzimas. Pero creo que capaz que ya no entendía por qué estaba el poliligador acá, si ya tengo el gen que codifica para el biosensor, ¿eso? Claro, si no entiendo bien como su función, o sea, a pesar del corte, no entiendo bien. El poliligador siempre lo tenés en los vectores, ¿por qué? Te sirve para usar una enzima de restricción que te corte este lugar en el DNA y haga acá un agujero, digamos, con extremos cohesivos, donde vos puedas insertar otro DNA, cualquier otro DNA. En general es un gen que codifica para una proteína que vos quieras expresar en esas células. En este caso, lo que nosotros queremos expresar en esas células es el gen que codifica para el biosensor. O sea, acá se insertó el gen que codifica para el biosensor. Claro. Que también se cortó con las mismas enzimas de restricción. ¿Por qué tienen que ser tantas enzimas y no puede ser, tipo, una no alcanza? No, en general tienen varias, es más que nada, desde mi punto de vista, es más que nada práctico. O sea, vos podés tener una enzima, dos enzimas en tu laboratorio, digo. Si el vector tiene un montón de enzimas distintas, vos podés usar cualquiera de esas enzimas. Ah, claro. No sé si. Gracias. Y en general se usan dos,
que creo que esta pregunta aparecía en el taller pasado, para que tu Sí. gen de interés se direccione en el sentido adecuado. Claro, acuérdense del taller anterior que tenían que insertar el cDNA de la ERC en el orden, en la dirección correcta para poder expresarla correctamente. También es por eso que ese sitio tiene diferentes sitios de corte con los que uno puede o debe cortar, mejor dicho, ese cDNA con las mismas enzimas de restricción que va a cortar el poliligador para poder insertarlo en la dirección correcta. O sea, acá vos decías, ¿por qué no tengo uno solo? Hay un montón acá, pero por lo menos 2 deberías tener, ¿sí? Claro, Uno te da para versatilidad, cortar digamos. la izquierda, digamos, de tu gen, y otro para cortar la derecha de tu gen y que se inserte correctamente. Y sí, que tenga muchas más te da versatilidad y puedes usar cualquier enzima que tengas en tu laboratorio. Ah, sí, genial, gracias. Dale. Vamos con el punto 2. Con los resultados del experimento, y ahí tenían un videíto, ¿qué puede concluir acerca de la función de la droga MK10 sobre la actividad de ERK? ¿Puede tener potencial terapéutico para el cáncer de piel? Justifique. Y acá tenían el video, ahí tenían, después les apareció una parte con zoom, donde se ve claramente que en el cultivo control hay más colores amarillitos, naranjas, y en el cultivo tratado con MK10 hay más colores cian, celestes, fríos, ¿sí? Entonces, esta la contestaron casi todos bien, teniendo en cuenta la estructura del biosensor, como en el control veo amarillito, esto quiere decir que estaría habiendo FRET, ¿no? Porque lo que veo es la emisión de la proteína fluorescente amarilla. Y que haya FRET quiere decir que la ERK está fosforilada y activa. Sí, eso se dieron cuenta casi todos. En cambio, en el cultivo tratado con MK10 veo colores más bien celestitos. Eso quiere decir que acá no hubo FRET, porque yo al excitar a la proteína fluorescente cian veo celeste, que es lo que corresponde, ¿no? Porque no hay FRET. Entonces, esto querría decir que la ERK no estaría activa, como que la droga estaría cumpliendo con su función de inhibir la vía, ¿no? Entonces podría tener potencial terapéutico para el cáncer de piel. Esto la mayoría lo contestó bien. ¿Alguna duda de este punto? En eso, no sabía si poner, o sea, podría tener, pero ¿qué pasa con el resto? O sea, también inhibe de las células que no estarían afectadas. Sí, claramente, sí. Ese Pero, es el problema con las drogas anticancerígenas en general, igual. Porque si fuera tópico, como es un melanoma, yo le iba a aclarar, pero no sabía si iba a cosas así. No, no iba a esa profundidad, pero está muy bien pensado lo que decís vos. Ese es el problema con las drogas anticancerígenas en general, que es muy difícil dirigirlas solamente contra las células tumorales. Hoy en día se están haciendo avances para intentar dirigirlas, pero es lo que es difícil. Como la mayoría de estas drogas inhiben la proliferación de células que tienen activadas la proliferación, por eso la gente que usa drogas anticancerígenas tiene problemas gastrointestinales, se le cae el pelo, ¿sí? Porque no actúa solamente sobre las células tumorales. Es súper interesante. Bueno, entonces pasamos al siguiente. El 3 les preguntaba, ¿qué otro experimento podría realizar para confirmar el resultado anterior? Dispone de todos los anticuerpos primarios y secundarios. Indique cómo visualizaría el efecto esperado. Acá no había una única respuesta correcta, podían poner varios tipos de técnicas. La mayoría de las que vimos, de sus respuestas, querían ver la fosforilación de ERK, y para eso podían hacer una inmunofluorescencia de fosfo-ERK o un Western blot para fosfo-ERK y ERK. También varios quisieron ver la translocación de ERK al núcleo, que también indicaría que está activa. Para eso tendrían que hacer una inmunofluorescencia de ERK, marcando el núcleo, o un Western de ERK, distinguiendo entre la fracción nuclear y la citosólica, para ver si está más en el núcleo que en el citosol, ¿no? Y por último, esto de los que me tocó a mí corregir, no lo vi que lo ponga nadie, pero es una opción también, ver la expresión de los genes diana de ERK. Pueden hacer una PCR de los genes diana de ERK, que son CFOS y CEJUN como ejemplos,
o un Western blot de esos mismos genes. Entonces, vamos a ver cómo se vería el resultado, porque también se los preguntaba en este ítem, de cada uno de estos experimentos. Si ustedes eligieron hacer una inmunofluorescencia solo de fosfo-ERK, la mayoría me contestaba bien, que lo que verían es que en el cultivo control hay mucha más fluorescencia que en el cultivo tratado con la droga, ¿no? Muchísimos eligieron esta opción. Si yo hago Western blot de fosfo-ERK y ERK, vería el mismo resultado. Fosfo-ERK hay menos cuando lo trato con la droga que en el control, porque la vía está inhibida. Mientras que ERK se mantiene igual. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Cualquier cosa me frenan, porque yo capaz que voy rápido y surge alguna duda. Entonces, los que habían elegido ver fosfo-ERK lo podían hacer por inmunofluorescencia o por Western blot. Y el resultado debería ser que con la droga hay menos fosfo-ERK. Otros eligieron ver solo a ERK. Y acá una aclaración. Si uno ve solo a ERK, sí o sí tiene que ver alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ERK siempre está ahí, la ERK total, digamos. Lo que cambia cuando se activa o no la vía es que se fosforila o no. Entonces, si yo veo solo a ERK, no voy a ver cambios si la vía está activa o inhibida por la droga. ¿Se dan cuenta? Entonces, si elegían ver solo a ERK, lo que podían hacer como estrategia es ver si ERK trasloca el núcleo. Y para eso tenían que marcar alguna otra cosa, como el núcleo con Hedge. Fíjense que en el cultivo control, no sé si se llega a ver bien, las células están todas teñidas, tanto el núcleo como el citosol. Acá vemos que coincide con el núcleo, la fluorescencia. En cambio, con el tratado con la droga, está la ERK, la marca de ERK roja, en todo el citosol, y se ve un agujerito en el núcleo. Se ve el núcleo como negativo. No coincide, digamos, con el núcleo, la ERK. Si se fijan solo en el panel de la izquierda, acá, no hay diferencias, o de hecho, hasta parece que abajo hay un poquito más, pero no hay diferencias en ERK. En lo que hay diferencias es si trasloca el núcleo o no. ¿Me siguieron? No, yo no te seguí. Vamos. Más o menos. Bien. Voy a volver un poquito atrás para la vía. Acá. ERK, ¿cómo puedo ver que ERK esté activa? De varias formas. Que esté fosforilada y que no esté fosforilada es una manera, ¿no? Cuando está fosforilada está activa. Bien, esa es la manera número 1. Como ERK es un factor de transcripción y puede traslocar al núcleo y aumentar la transcripción de ciertos genes, otra manera que tengo de ver si ERK está activa es viendo si traslocó al núcleo. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Sí. Bien, esa es la segunda manera. Y la tercera manera que tengo es de ver si ERK está activa, es como ERK trasloca al núcleo y va a inducir la transcripción de ciertos genes, ver si esos genes se están transcribiendo. ¿Sí? Esa sería la tercera. Entonces, si ERK está activa, puedo ver 3 cosas. Si está fosforilada o no, si se fue al núcleo o no se fue al núcleo, y si está activando la transcripción de sus genes diana. 3 cosas. Entonces, acá cuando tenían que elegir algún experimento para confirmar los resultados, podían elegir ver si ERK está fosforilada o no. Eso fue lo que charlamos al principio. Eso lo podían hacer con una inmunofluorescencia de fosfo-ERK o por un Western blot de fosfo-ERK. Si hay más fosfo-ERK, la vía está más activa. Si hay menos fosfo-ERK, la vía está menos activa. Podían elegir la segunda opción, ver si traslocó al núcleo. Si traslocó al núcleo, está activa. Entonces, para ver esto, el experimento que deberían hacer es una fluorescencia, una inmunofluorescencia de ERK, marcando también al núcleo, porque ERK solo no me dice nada de si traslocó o no al núcleo. ¿Sí? Y un experimento análogo a esto es hacer un Western blot de ERK, pero en lugar de hacerlo de la célula entera, dividir la fracción nuclear de la fracción citosólica, como vimos allá lejos por el taller 3 de centrifugación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí te sigo, sí. Bien, entonces voy a saltearme esto y vamos a los resultados.